Bien, comenzamos entonces con las actividades de la fecha. En el punto A dice, calcula la medida de los elementos pedidos para los siguientes triángulos. ¿Qué pide en este caso? En este caso nos está pidiendo calcular la hipotenusa y el cateto desconocido. Entonces, A. ¿Qué fórmula pueden utilizar para hallar A? Utilizando una de las fórmulas de funciones trigonométricas, en este caso seno. ¿Qué dice seno del ángulo? Yo tengo este ángulo, ¿verdad? Seno de ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Como acá me está pidiendo hallar hipotenusa y la hipotenusa es A, ustedes pueden despejar nomás y quedaría de esta forma. ¿Está bien? Yo A estoy mandando acá y seno estoy bajando. En realidad tiene que pasar abajo, voy a corregir. Quedaría así nomás entonces. ¿Está bien? Este para hallar la hipotenusa. Ahora el cateto desconocido dice, si ustedes ya tienen ahora el valor de C, ya tienen el valor de A, ¿qué fórmula podemos utilizar para hallar B? Pueden utilizar esta fórmula, pueden utilizar para hallar B. Ya tienen A, ya tienen C, entonces B es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Y quedaría así las fórmulas. Este para hallar la hipotenusa y este para hallar uno de los catetos. Pasamos al siguiente ejercicio, donde dice, acá pide hallar los catetos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos nuevamente la hipotenusa. De acá, atiendan bien, porque ve que acá varían muchas veces. Yo necesito hallar primeramente uno de los catetos aplicando las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Yo puedo utilizar esta fórmula. Sí puedo utilizar, pero en este caso voy a hallar primero C. Quedaría así entonces la fórmula. Para hallar C sería A por seno de este ángulo. Entonces, para hallar el segundo ejercicio sería, ¿qué dice coseno de X? Coseno de ángulo sería entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Está bien? Cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí A va a pasar multiplicando acá y ya tenemos el valor de C. ¿Cómo voy a hallar B? Puedo utilizar la misma fórmula donde A al cuadrado menos C al cuadrado. En el caso de punto C, ¿qué pide? El ángulo desconocido. ¿Cómo podemos hallar el ángulo desconocido? ¿Cuál sería el ángulo desconocido? El ángulo M. ¿Qué decía acerca de la suma del interior de un triángulo cualquiera? Que la suma de los ángulos me da 90 grados. Y como yo ya tengo acá da 180 grados, como yo ya tengo acá 90 grados, la suma de estos dos me tiene que dar entonces de 90 grados. ¿Y cuál sería la fórmula entonces para hallar este? Pueden utilizar esta fórmula donde dice los ángulos de un triángulo rectángulo son complementarios, sumando da 90. Entonces el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar 90 grados. Y para esta ocasión solamente modificamos un poquitito la fórmula. O sea que el ángulo M más ángulo 27, 25, 30 me tiene que dar 90. De ahí el 27, 25, 30 va a pasar al otro miembro restando y ya van a obtener el ángulo. ¿Qué más pide? Y la hipotenusa. Bien, si nosotros ya tenemos uno de los catetos, en este caso se puede utilizar otra vez la fórmula de, como este cateto adyacente, se puede utilizar la fórmula de coseno. ¿Qué dice la fórmula de coseno? Coseno de 27, 25, 30 sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Solamente así intercambiar como estoy haciendo. ¿Está bien? Entonces, como yo necesito hallar la hipotenusa, me retracto. Entonces, coseno 27, 25, 30 sería cateto opuesto, en realidad cateto adyacente.
¿Cuánto es mi cateto adyacente? Cateto adyacente en este caso sería m sobre mi hipotenusa, que sería n. De acá tengo que despejar n. Y la fórmula quedaría de esta forma, ¿verdad? La fórmula quedaría de esta forma. N, la hipotenusa, sería entonces cateto adyacente sobre este ángulo. Pasamos al siguiente, donde pide hallar el perímetro y el área. Para poder hallar perímetro, nosotros necesitamos hallar cada uno de estos lados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Este mide entonces 90 grados, este sería de 82 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? Recuerden que la suma de este ángulo más este ángulo sería de 90, ¿está bien? Como yo ya tengo 82 acá, ¿cuánto sería el ángulo S? 90 menos 82, ¿está bien? Sería entonces 18 grados, este va a medir 18 grados, muy bien. No sé si es importante hallar eso, pero le explico nuevamente. Yo necesito hallar cada uno de estos lados para hallar perímetro. Bueno, le expliqué ya que este mide 18 grados. Yo ya tengo el valor de este, que sería 6. Yo puedo utilizar la fórmula. ¿Qué fórmula puedo utilizar para hallar este? Como es cateto adyacente, yo puedo utilizar la fórmula de tangente. Y tangente nos dice que tangente 82 grados sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente 82 sería R sobre S. ¿Qué podemos hallar de este? R ya tenemos, ¿verdad? Podemos hallar S. Entonces S va a pasar multiplicando acá y tangente va a pasar dividiendo. Este sería para hallar la fórmula de uno de los catetos. Y para hallar P, que sería la hipotenusa, simplemente podemos utilizar la fórmula de Pitágoras, en donde la sumatoria de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Bien, primeramente para hallar S y P. ¿Por qué tenemos que hallar eso? Porque perímetro consiste en la sumatoria de todos los lados. Y sería esta la fórmula. La P mayúscula sería perímetro, S sería este lado que se halla por medio de esta fórmula, la P sería la hipotenusa y la R 6. ¿Está? Entonces para hallar el punto 4. Para el punto 5 pide hallar X y perímetro y área. Acá pidió área también. Acá pidió área. ¿Cómo se puede hallar área acá? Área acá se puede hallar por medio de la fórmula de triángulo rectángulo, que sería S por R dividido 2. Me refiero a esta fórmula. ¿Está bien? Me estoy refiriendo a esta fórmula para hallar área. Ahora sí vamos a pasar al siguiente. En este caso pide X y perímetro y área. Y de 4 cosas. Bueno, si yo tengo este ángulo, ¿qué sería respecto a este? Cateto opuesto. ¿Está bien? Yo puedo hallar por medio de coseno o puedo hallar por medio de tangente una de estos. Me rectifico. ¿Qué sería? Perdón, sería la hipotenusa. Este es cateto opuesto y este es cateto adyacente. Recuerden que cateto sería los lados que tienen intersección en el ángulo recto. ¿Está bien? Este sería la hipotenusa. Muy bien. Teniendo la hipotenusa, yo puedo utilizar tanto la fórmula de seno o la fórmula de coseno para hallar uno de estos. Podemos hallar por medio de la fórmula de seno, donde seno de 25 grados sería cateto opuesto sobre hipotenusa, X sobre O. De acá pueden despejar esta X y sería O 106 por seno de 25 grados. De ahí solamente para hallar este valor necesitaría de esta fórmula, ¿verdad? Y es igual, despejando de Pitágoras, y es igual a O al cuadrado menos X al cuadrado. Entonces, ahí ya vamos a tener X e Y. ¿Qué nos faltaría hallar? Perímetro. Como ya tenemos todos los lados, se puede sumar todo nomás por medio de la fórmula, esta fórmula.
¿verdad? Perímetro es igual a x más y más o, que sería la sumatoria de todos los lados. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría nuevamente hallar área. ¿Cómo podemos hallar área? Y podemos hallar por medio de esta fórmula, que sería el producto entre los catetos sobre 2. ¿Está? Acá entonces ya le estoy colocando toda la fórmula para hallar el punto 5. Vamos a pasar al punto B. ¿Qué dice el punto B? Resuelvo los problemas. ¿Qué dice el calcular la longitud que debe tener una escalera que apoyada en la pared alcance una altura de 2,5 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados, dice. Una vez más, entonces va a formar un triángulo rectángulo. Acá, este va a tener 63 grados. Calcule la longitud que debe tener. En realidad lo que está pidiendo entonces es la hipotenusa, y nosotros estamos teniendo también uno de los catetos. ¿Está bien? Si este mide 63 grados y este es uno de los catetos, ¿qué fórmula utilizaríamos? Vamos a utilizar la fórmula de coseno. Y sería esta la fórmula. Coseno de 63 grados sería entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué van a hacer acá? La L van a pasar acá multiplicando y coseno de 63 grados va a pasar dividiendo. Y quedaría así la fórmula para hallar la longitud de la escalera. Es muy sencillo. Pasamos al siguiente entonces. Calcula la longitud de la sombra de una varilla de 1,20 de 120 centímetros plantada verticalmente en el piso a la hora en que la inclinación de los rayos solares forma un ángulo de 35-20 con respecto al horizonte. Si utilizamos entonces el mismo triángulo, ¿qué sería en este caso? Calcula la longitud de la sombra. ¿Dónde se va a formar la sombra? Esta parte se va a formar la sombra. Plantada verticalmente en el piso a la hora en que la inclinación de los rayos solares forma un ángulo de 35-20 con respecto al horizonte. Recuerden que este sería horizonte y este sería vertical, ¿verdad? Entonces, este sería el ángulo de 35-20. ¿Qué pide? ¿Qué pide hallar? La longitud... la longitud de la sombra. Entonces pide hallar este. Este sería la varilla y este es la sombra. ¿Está? Entonces este es el ángulo 35-20 y la fórmula que van a utilizar para hallar este sería de tangente y quedaría así la fórmula. ¿Está bien? Para hallar la sombra entonces sería 120 dividido tangente 35-20. Atienda bien su calculadora, tiene que estar en sexagesimal. El punto 3 dice, desde un punto situado a 1,2 kilómetros del pie de un edificio, se observa el extremo superior del mismo con un ángulo de elevación de 18 grados. ¿Cuál es la altura del edificio en metros y en kilómetros? Bueno, sería entonces siempre casi la misma figura. Pero en este caso pide esta parte, Bueno, lo que les pide entonces es la altura del edificio en metros y en kilómetros, dice. En este caso, directamente si ustedes hacen, ya van a tener luego el resultado en metros. Ese deberían de directamente de multiplicar con 1000. Bueno, pasamos al 4, dice. Halla los elementos del triángulo ABC recto en A. Es decir, la hipotenusa y el cateto C y el ángulo C. Determina también el perímetro y el área. Sería parecido a estos ejercicios. Entonces van a hallar ustedes ese. También el 5 y el 6. Ya saben, cualquier cosa estoy a la hora.